Bonjour, good morning, namaste. Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy he preparado un video muy interesante. La verdad es que me parece muy interesante porque es acerca de cómo sí aprender inglés. Y voy a ser yo la que haga este video. Voy a hacer este video porque estoy utilizando la manera en la que yo aprendí inglés y me considero un problema. ¿Por qué? Porque antes, me costaba mucho aprender inglés. Este siempre ha sido un idioma reto para mí, no lo llegué a aprender bien en el colegio, nunca estuve en ningún instituto y una vez que llegué a la universidad, ¡fua!, me estrellé de cara con un inglés académico para ser traductora. Entonces fue muy difícil, pero hice algunos ajustones, empleé nuevos métodos, utilicé nuevas técnicas y pude llegar a probar cursos y ahorita ya estoy en el penúltimo nivel de inglés que necesito para empezar mis talleres de traducción en inglés. Eh, bueno, vamos a comenzar. Estos son 6 tips, 6 recomendaciones que yo, valga la redundancia, te recomiendo hacer para que notes una mejora y puedas ser más consciente de cómo estás aprendiendo el idioma. A pesar de que hay muchas personas que dicen que la gramática no es importante, que los materiales no son importantes, pues yo, en base a mi experiencia, lo que he estudiado, lo que he aprendido, lo que me consta, puedo confirmarte de que sí hay recursos que resultan muy necesarios y a veces indispensables a la hora de aprender idiomas, y hoy te los voy a proponer, te los voy a enseñar, te voy a decir los pros, los contras y bueno, tú eres el que decide finalmente y vamos a comenzar. El primero, el número 1, es la constancia y la dedicación. No pretendas que vas a alcanzar un nivel determinado en un idioma determinado, en este caso inglés, si no tienes una rutina de estudio. Si estudias un lunes y luego un martes y luego martes y jueves y luego cuando te dé hambre o cuando te dé sueño o antes de comer voy a estudiar o cuando nazca la oportunidad. Eso no existe, eso no funciona, eso de los impulsos no funcionan en este tema. Lo que sí funciona, lo que sí está comprobado es tener un ritmo. Dependiendo del nivel que tú quieras llegar, en el tiempo en el que quieras llegar, obviamente si es un nivel más alto y el tiempo es más corto, necesitamos dedicarle más tiempo. Si quiero llegar a uno y tengo 6 meses, bueno, pues tengo mucho tiempo para empezar y tomármelo con más calma. Eso es importante, determinar mi tiempo, mi goal, mi target y organizarme. Si no te organizas, si no te dedicas, no vas a alcanzar ninguna meta lingüística. Tienes que poner tus 7 días, cuántas horas, acá lo manejo así y cumplirlo. De la manera en la que puedas cumplirlo. Es como el paso 1, el fundamental. Y dedicarte, seguir. No importa si no ves en 2 semanas una mejora. Tú sigue, confía en el proceso. Como número 2 están los buenos materiales. Hay muchas personas que dicen que los libros no funcionan, que los diccionarios no funcionan. Inténtalo y luego me dices si te funciona a ti o no, porque depende de cada persona. Lo que a mí me funcione no necesariamente le funciona a Sofía, y lo que a Sofía le funciona no necesariamente le funciona a Mariana. Entonces, cada persona estudia de una manera diferente, eso quiero que entiendan muy bien. No existe un patrón específico para todos, porque todos aprendemos de diferentes maneras y con diferentes materiales. Lo que yo les recomiendo, que ayuda muchísimo como un material de consulta, son los diccionarios. Si estás aprendiendo inglés, tienes que tener un diccionario virtual o físico. Este de acá es un Oxford y está tanto físico como virtual. Hay Merriam-Webster, diccionario de Cambridge, Collins, hay muchos que te pueden servir para consultar. Estos son diccionarios monolingües, o sea, están en este mismo idioma, el significado está en inglés. Hay diccionarios bilingües, puedes conseguir uno español-inglés para también conocer un poco en tu idioma. Otro material que te recomiendo son estos libros. Este de aquí es de Cambridge. Ya he mostrado este de acá en varios videos. Este me gusta mucho porque a mi parecer Cambridge enseña bastante didáctico, bastante dinámico, y estos libros te sirven muchísimo para conocer expresiones, gramática, vocabulario, y vas empezando, ¿no? Desde tiempos sencillos como el simple present, past simple, luego vas a present perfect y luego te vas yendo a otros tiempos que sí son necesarios para tener un buen manejo del idioma. Eso es uno. Tener buenos materiales. De repente lo tuyo no son los libros, son las películas. Bueno, enganchémonos con buenas películas que nos permitan ir proyectándonos a una mejora.
podemos ver películas en Netflix, en YouTube, en muchas plataformas, o de repente lo tuyo es la música, o la poesía, o las revistas, ¿entienden? Esto depende de cada persona. Obviamente una revista no es un método, no, si es un soporte, si quieres practicar ese idioma en tu tiempo libre. Si te resulta como un soporte, hazlo, está perfecto, haz eso de ver revistas o incluso buscar aplicaciones como Duolingo. Estos son materiales de soporte, ¿ok? No es aprender con Duolingo, no es aprender con revistas, no es aprender con estos libros necesariamente, son soportes. Esto de aquí van a ser ayudas para tu mejora, pero no es el aprendizaje en sí. El aprendizaje en sí son tus horas dedicadas a aprender a usar el idioma, y luego de esas horas, mientras esperas un taxi, mientras esperas que te traigan un plato en un restaurante, o en cuarentena, mientras esperas que el arroz se haga, pues vas hojeando estos libros, estos diccionarios, estas aplicaciones, estas revistas, y vas a notar una diferencia. Ahora, como número 3 es el buen método. Esto no es necesariamente lo mismo que el punto anterior, porque el punto anterior eran los materiales. Estos son métodos. Un método de estudio es una organización y una, digamos, división de los temas de una manera adecuada para poder aprenderlo. Hay métodos que te dicen, por ejemplo, estudia 3 veces a la semana. Un día practicas escribir, otro día practicas leer y otro día practicas escuchar. Y a la otra semana lo mismo, pero cambias uno. En realidad hay muchísimos métodos en internet, pero demasiados. Incluso hay métodos que solamente se basan en el libro. Entonces, la idea es ir probando. Prueba eso que te va mejor. ¿Entiendes bien algo? ¿Te resulta difícil? Y ser consciente dónde está tu talón de Aquiles. Tienes que ser consciente de eso. Tienes que ser consciente de qué es lo que se me dificulta más. ¿Escuchar? ¿Hablar? ¿Leer? ¿O escribir? Y si te das cuenta que uno de esos es el más débil, bueno, atácalo. Si una vez que te das cuenta que el más débil es hablar, bueno, descárgate italki y empecemos a hablar con extranjeros, practica con un profesor. Hay gente que está haciendo intercambios de idiomas, hay muchas aplicaciones aparte de italki, que por cierto no me están auspiciando, de verdad sirve mucho. Si crees que tu problema es de redacción, bueno, hay muchas lecturas, muchos libros, muchos audiolibros, hay maneras. Y con internet podemos hacerlo todo, así que excusas no hay, maneras sí. Como número 4, yo creo que este es un punto súper importante y es la motivación. El ser humano gira en torno a la motivación, es algo que nadie le va a poder negar. Si quieres hacer algo por lo que no te sientes motivado, lo vas a hacer mal, o lo vas a hacer a medias, o lo vas a hacer incompleto, o lo vas a hacer sin ganas, y a la hora de la hora no habrás aprendido nada. Entonces, es parte de hacer bien las cosas. Si quieres hacer bien las cosas, conócete a ti mismo y ve qué es lo que no te motiva tanto del idioma. A mí en lo personal no me motivaba nada, ni la pronunciación, ni la gramática, ni donde lo hablo. No me motivaba nada el inglés, simplemente estaba en la universidad y dije, ok, tengo que aprenderlo. Y yo sé que motivarme es un paso, un escalón, un peldaño súper importante para que yo pueda hablar este idioma. ¿Qué hice? Bueno, pues empecé a ver series en inglés, no sé si han visto Gossip Girl, es una serie muy buena y todos ellos hablan con un inglés británico hermoso. Simplemente empecé a ver esta serie en inglés y me gustó mucho, la seguía viendo, practicaba, lo veía con subtítulos, luego quitaba los subtítulos y esta es una buena manera. La idea es motivarte. Siempre va a haber algo que te pueda gustar de esa cultura que aún no descubres. Bueno, descubrámoslo y démonos cuenta que las culturas y las lenguas tienen una relación bastante fuerte y por ahí empieza el lazo de motivación y amor por esta lengua. Ok, como número 5, la conciencia de la gramática. Esto es importante y voy a tocar el tema gramática, sí, porque la gramática es súper importante, es fundamental. Si uno quiere hablar un idioma bien, conocer un idioma bien, tiene que ser consciente de gramática y de vocabulario. Vocabulario para contar con un abanico de posibilidades y palabras, y gramática para contar con un abanico de posibilidades de situaciones en momentos determinados, en circunstancias determinadas del tiempo. Tenemos que ser conscientes de ambos. Y para ello solamente hay que practicar bastante. ¿A qué me refiero con la conciencia de la gramática? Hay un punto que nosotros no consideramos que es muy importante al momento de hablar idiomas, que es darte cuenta de realmente cómo funciona el aparato lingüístico, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo no entendía muy bien cómo funcionaba el present perfect. No lo entendía. Lo que sí me aprendí los participios. Sabía que el participio pasado de write era written. Me lo aprendí.
pero seguía muy bien sin saber cómo usar el present perfect. No sabía muy bien si se refería a una acción que ya terminó en el pasado, que continuaba incluso hasta la hora, que es el hecho, y eso me confundía y eso llegaba a que en mis exámenes siguiera cometiendo errores por más que me había aprendido el participio pasado de speak, que es spoken. No me servía, no me valía la pena haberme aprendido tantos participios pasados si no sabía cómo usar el present perfect. Entonces me di cuenta de eso y ataqué el problema. Tuve que ser consciente de cómo, cuándo y dónde usar un present perfect. Ahí me di cuenta que tengo que usarlo en situaciones que hablen del pasado y que incluso continúen hasta ahora, y otras cuantas reglas gramaticales. Pero el punto está en no aprender como si fuéramos una máquina, en el sentido de, esto funciona así. Ok, el present perfect de esto está, el present perfect de esto está, el past participle de esto está. En realidad se trata más de un análisis, sentarte, analizar y decir, ya entendí. Si acá se cumple esto y en esta otra oración también se cumple, esto significa que esto funciona así y tiene un... Ok, una vez que hayamos analizado eso y entendido cómo funciona ese, ya lo tenemos. Pero para eso tenemos que ser conscientes y para eso tenemos que estudiar gramática, ver cómo funcionan las excepciones, en qué momentos usarlos, en qué tiempo, cuándo sí, cuándo no, esas cosas las tenemos que conocer, tenemos que ser conscientes y luego de que seamos conscientes, pues practicarlas para que se nos haga un hábito y no tengamos que recordar, ¿cómo se usaba esto? Y bueno, como número 6 está el no aprender así, ustedes saben. Ok, eso significa tal. Ok, red significa rojo, black, negro, red, rojo, black, negro. No sirve. No funciona. Useless as fuck. No funciona, para nada. No lo intenten. Es una pérdida de tiempo. El cerebro no funciona así. El proceso mental que ustedes tienen que hacer, y probablemente este punto, el número 6, el último, sea uno de los más importantes porque habla de uno de los errores que más cometemos. Y te puedo asegurar que si has estudiado algún idioma antes, en algún momento lo has cometido. Es un hecho. Sucede que cuando estudiamos así, estamos llevando información a nuestra memoria de corto plazo. No estamos llevando información a nuestra memoria de largo plazo. Se los pongo de otra manera. Cuando aprendemos así, aprendemos para hoy, para mañana, para pasar un examen. Si quieres pasar un examen, eso de red, rojo, black, negro, red, rojo, black, negro, red, rojo, black, negro. Si vas a hacer eso para un examen, te va a funcionar. Pero un examen no es hablar un idioma. Entonces, si tú quieres realmente ser consciente, que es la palabra más importante a la hora de aprender idiomas, de cómo se habla un idioma, tienes que ser consciente de las expresiones. Por ejemplo, hoy día has aprendido una palabra, no lo sé, has aprendido la palabra awareness o consciousness, ya, cualquiera de las dos. Esta palabra nueva me tocó hoy día, ok, hasta la próxima tampoco te va a funcionar. Aware significa consciente, como adjetivo. Ok, hasta la próxima tampoco te va a funcionar. Aware significa consciente. Consciente es un adjetivo, no un nombre, porque si fuera conciencia sería awareness. Ok. Entonces pongámoslo en un hecho real. Un hecho en la vida real. ¿Cómo podría utilizar esta palabra en mi día a día? De esta manera. My father is so aware. Ok. Ya veo. Entonces lo puedo usar de esta otra manera. Entonces esto tiene relación con The Awareness Magazine. Ok. Claro, así funciona, ¿entienden? Darse cuenta y usarlo. Una vez que te des cuenta qué significa esa palabra, o ese tiempo gramatical, o ese... lo que sea gramática o vocabulario. Una vez que te des cuenta de qué significa, cómo se usa, cuándo se usa, llegaste a la conciencia plena, ¿sabes cómo usarlo? Bueno, no te vayas, no lo dejes todavía. Llévalo a un hecho real, algo que te haya pasado, que te esté pasando, o a un hecho que pueda pasar en el día a día. Haz una oración que tenga concordancia con el contexto en determinación, un contexto determinado. No esperes hasta ese día que estés en el aeropuerto o en un bar en Inglaterra y tengas que usar una palabra. Úsala, sal de la ducha y empieza a pensar en lo que te secas el pelo o el cuerpo.
¿verdad? Esto puedo usarlo acá. Algo que yo hago, y a mí al menos me funciona bastante, es dar monólogos. Sola, en mi cuarto, o en el baño, o en la cocina. Si estoy sola, doy monólogos en inglés, en francés, y hablo y me pongo a hablar de un tema en cuestión, no lo sé. Cómo la meditación puede ayudar en el día a día, o cómo el calentamiento global está destruyendo el Amazonas. Temas en general, cualquier tema, y me pongo a hablar y me pongo a hablar, y justo ahí en ese speech, que a veces lo grabo, a veces no, uso recursos que he utilizado esta semana. Esta semana aprendí esto, y que esta es la diferencia de tal, y que puede ser, esta semana lo voy a usar. Y lo uso. Y una vez que lo use, y mi cerebro, mis orejas escuchen mi propia voz usándolo, en un contexto determinado, mi cerebro va a decir, así se usa, ya está en la zona de confort. Y cuando esté ese día lejano en un aeropuerto, en un bar, y quiera usar esa expresión, ya va a estar en mi zona de confort. Mi cerebro va a decir, ya lo he usado antes. Es como una vacuna, no sé si lo entienden. Si lo usas, la próxima que tengas que usarlo ya va a estar por acá, encima de la lengua. No vas a tener que ir a rebuscar a la biblioteca de cómo se usaba tal palabra. Úsalo. Ese es el secreto para realmente aprender un idioma. Usarlo, no nos quedemos en, esto tengo que usarlo el día que me pierda en una ciudad de Australia, y ahí recién voy a preguntarle a un policía y practicaré cómo se dicen las direcciones. No, eso no funciona. Tienes que imaginar. Aprender idiomas es ser creativo. Enciérrate, imagínate que estás en tal situación, o escríbelo, pero que tu cerebro se acostumbre a esa palabra, a esa expresión, a ese tiempo, para incluirlo en tu zona de confort, y que así podamos decir que sí se aprende un idioma. Y bueno, esto de aquí no solamente funciona para inglés, funciona para todos los idiomas en general, pero hoy día me he querido basar en inglés porque es un pendiente que tenía con ustedes. Esta es la manera en la que yo aprendí inglés, mejoré mi inglés, y bueno, estoy aprobando hasta ahora todos mis cursos de inglés sin ningún problema, después que ya puse las cosas así en la mesa, ¿no? Desde ese día que puse todo acá y dije, ya, esto se tiene que hacer así, así, porque tengo que tomar cartas en el asunto, porque estaba reprobando cursos tras cursos, tras cursos, tras cursos de inglés. Llegué a reprobar como 3 o 4 cursos relacionados, y el problema era el inglés. Traductología, que tenía que traducir de inglés a español, inglés 1, inglés 2, 2 veces. Entonces yo ya dije, esto está mal, tengo que poner las cosas sobre la mesa, y acá están los 6 puntos con los que no se ve nada. Sí, ahí están los 6 puntos importantes para poder mejorar en un idioma. Eso es lo que a mí me ha funcionado, es parte de mi experiencia, más lo que he estudiado, más las cosas que sé que funcionan, y los motivo a ustedes, no se rindan. Las cosas a veces son difíciles, a veces crees que el problema eres tú, que no aprendes porque no te entra la información, no aprendes porque tú eres el problema, cuando el problema es un método equivocado que estás usando, creyendo que te va a funcionar el mismo que usa fulano, vengano, cuando tú eres otro cuerpo, otro cerebro, otra máquina, otra función. Ubica tu función, prueba, tienes que probar. No me funciona con diccionarios, fuera diccionarios. No me funciona con libros, prueba hasta que encuentres uno que digas, y no pruebes un día, tienes que probar un tiempo determinado con uno, luego con otro, y a ir sacando conclusiones. No te desmotives, es difícil. Aprender un idioma no es algo como dicen por ahí, ¿no? Aprendo con expresión. No, aprender un idioma es dedicación, sentarte, ponerte horarios, cronómetros, grabarte, conocerte. Aprender idiomas es conocerte también, porque conoces cómo funciona tu cerebro, cómo se maneja y cómo aprende. Y eso es muy divertido. Así que bueno, espero que esto... Dios, hablo muy rápido. Espero que en estos tiempos de pandemia estén muy bien, que aprovechen mucho para estudiar idiomas. Es una buena oportunidad para leer esos libros que no hemos leído, checar diccionarios, aprender más de la cultura de un idioma, investigar más y de pronto enamorarnos más de un idioma. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por ver este video. Ha sido muy largo, pero espero que de verdad les funcione. À la prochaine. Bye.